Hechos capítulo 19 verso 13. Y vamos a leer de esa porción estos 5 versículos que dice de la manera siguiente: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Y quisiera que en esta oportunidad pensáramos en un tema. He titulado el tema de este día el síndrome de Esceva. El síndrome, obviamente no soy médico y realmente es solo un tema como para enfocar el desarrollo del pensamiento de este día. Pero el síndrome de Esceva es el tema. Quiero iniciar diciendo que una de las dificultades más grandes, o una dificultad muy grande en los conglomerados cristianos, ha de ser siempre esta de la relación con Dios. Es una dificultad muy grande el poder entender o predicar este tema de la relación con Dios. ¿Por qué es un tema muy importante pero muy difícil? Es una dificultad grande en medio de los conglomerados cristianos. Esta relación con Dios, cómo es que se da, cómo es que se produce, muchas veces no se logra comprender muy bien, dado a que históricamente han habido diferentes maneras que las personas han ideado relacionarse con Dios. Y como dije que históricamente ha sucedido, se han propuesto maneras de relacionarse con Dios y hay ideas que son muy comunes. Antes de ir a esas ideas comunes, déjeme darle un poco el contexto de qué es lo que estaba sucediendo aquí en Éfeso. El apóstol Pablo había llegado hasta Éfeso y cuando él llega empieza a predicar el evangelio. Empiezan a suceder cosas extraordinarias. La primera pregunta que le hace Pablo a los creyentes de Éfeso, les pregunta: ¿y ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? ¿Ya son bautizados en Espíritu Santo? Y aquellos hombres dijeron: ni siquiera hemos oído acerca del bautismo, no tenemos ni idea de qué se trata. Y entonces el apóstol les pregunta: bueno, y entonces ustedes ¿y en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Bueno, ahí el apóstol se dio el tiempo para explicarles acerca de Jesucristo. Todos fueron bautizados en el nombre del Señor. Y luego del bautismo que ellos en agua tuvieron en el nombre del Señor Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo. Fue una explosión, un avivamiento tremendo, porque los recién bautizados en aguas, cuando se oró por ellos, entonces ellos empezaron a hablar en lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Y bueno, al ver eso y al ver cómo el apóstol Pablo operaba en el poder del Espíritu Santo, sucedió un fenómeno, y es que habían personas que no tenían relación con Dios, tenían religión, pero no tenían relación con Dios.
Conocían todo con respecto a la religión, pero no sabían cómo relacionarse con Dios. Estas personas comenzaron a emular, a imitar, comenzaron como a repetir, voy a decir, palabras que eran muy propias de la iglesia del Señor. Porque usted sabe que el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si comieran cosas mortíferas no les hará daño, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, muchos de aquellos que no tenían una relación con Dios comenzaron a utilizar las palabras que el apóstol utilizaba, así como Pedro, cuando sanó a aquel enfermo que estaba a la entrada del templo, le dijo: en el nombre del Señor, levántate y anda. Entonces aquel paralítico caminó. Eso se volvió bastante común, como hoy en día. También se ha vuelto común utilizar terminología que es evangélica. No sé si ustedes han notado que hoy hasta los cantantes mundanos y muy impíos, muy obscenas, muchas veces sus letras dicen Dios les bendiga, dicen cosas que parecen muy evangélicas. En la terminología es muy común. Uno se encuentra con personas de un estilo de vida verdaderamente contrario a Dios, pero que cuando ellos hablan utilizan también el Dios le bendiga, y lo hacen quizás porque se ha vuelto tan común en medio de la sociedad utilizar esa terminología. Bueno, en ese tiempo, en el tiempo donde Pablo había llegado a Éfeso, precisamente eso estaba comenzando a suceder. Y estos hombres de los que hoy habla la Biblia eran hijos de un personaje llamado Esceva. Esceva, de acuerdo a lo que hemos leído, era un hombre que era principal jefe de los sacerdotes. Era como el sumo sacerdote, que algunos escritores, algunos comentaristas dicen de que él mismo se había puesto el nombre de sacerdote, o sea que él ni siquiera era un sumo sacerdote, pero como que él se había adjudicado autonombrado sacerdote. Pero eso dicen algunos comentaristas. La Biblia dice que él era el principal, era el líder de todos los sacerdotes. Estamos hablando de una persona religiosa, estamos hablando de alguien que conocía la religión. Y este hombre, Esceva, tenía una idea. Y la idea que él tenía es que todo lo que tenía que ver con Dios era una tradición. Todo lo que tenía que ver con Dios trataba posiblemente de algo hereditario, se trataba de algo que se adquiría como parte de la sociedad, de tal manera que a sus 7 hijos les enseñó de la misma manera. Les enseñó a los 7 hijos. Oiga, que no sé si para ustedes se le hace triste esto, pero no le atinó a ninguno. Los 7 hijos de tenían la idea equivocada en cuanto a la relación con Dios. Porque estos 7 hombres andaban deambulando, tratando de echar fuera demonios, diciendo en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo. Y es esa manera con la que ellos andaban como charlatanes por ahí, haciéndose pasar por exorcistas. Y todo en ese contexto es que se da toda la historia. Pero entonces les digo cómo históricamente se han puesto maneras de relacionarse con Dios. Y veamos algunas maneras comunes. La primera manera común que usted va a encontrar de cómo las personas perciben esta relación con Dios es aquella idea de que me relaciono con Dios por medio de la iglesia. Esa es una idea muy común, porque las personas piensan que congregarse en una iglesia es equivalente a una relación con Dios. Pero todos aquí, de acuerdo a lo que hemos leído, sabemos que eso no es cierto. Y hay religiones enteras que se basan precisamente en la relación de las personas, de los feligreses con la iglesia, para creer que ellos están bien con Dios y que tienen una relación con Dios.
No hay nada más alejado de la verdad que eso. Otra idea común que los hombres han inventado para entender la relación con Dios es aquellos que creen que me relaciono con Dios por medio de mis padres. Es decir, mi padre es pastor, mi madre es diaconisa, mi papá es apóstol o es pastor o lo que sea. Entonces los hijos van creciendo y se da por sentado de que porque están creciendo en un hogar cristiano, los hijos son cristianos. Y porque los niños cuando tienen ya de 3 años, a los 3 años comienzan a cantar alabanzas. Claro, al año, a los 2 años empiezan a cantar las alabanzas que escuchan a sus padres. Y entonces los padres, nosotros nos emocionamos, seamos honestos, como padres nos emocionamos y empezamos a decir: mire qué bonita la niña, hasta se pone el velo en la cabeza. O la niña, las iglesias que usan velo. O la niña, mire, ya se sabe el Padre Nuestro de memoria, y entonces nos llegamos a sentir tan satisfechos. Nunca les predicamos el evangelio. Ellos van creciendo, llegan a la adolescencia sin tener en absoluto y sin entender en absoluto cómo debe de ser su relación con Dios. Tanto los hijos como los padres viven totalmente engañados hasta que los jóvenes se van a la universidad. Y cuando regresan de la escuela, llegan a la casa y le dicen: mamá, yo ya no creo nada de esas tonterías que usted cree. Y ahí está el primer susto de la mayoría de los padres, porque ellos vivieron 18 años engañados, totalmente engañados en cuanto a la relación que nosotros debemos de desarrollar con Dios. Otra idea común es aquella que piensa que me relaciono con Dios por medio de la tradición. Me relaciono con Dios por medio de la tradición. Es que Estados Unidos es tenido como uno de los países cristianos. Es decir que tradicionalmente, si usted dice que es de Norteamérica, específicamente de los Estados Unidos, entonces en otras naciones pueden llegar a creer que usted es cristiano. Y que si nace en un país donde el cristianismo es mayoría, entonces por lo tanto usted es cristiano. Y si esa es la tradición familiar, también es cristiano. Otra idea común es: me relaciono con Dios por medio de la cultura. ¿A qué me refiero? O bueno, ahora Hillsong está de moda y entonces cantamos la música de ellos, y el evangelio ha llegado a tener, voy a decirlo, una aceptación tan amplia que se vuelve como una cuestión muy cultural, y es algo muy cool. Para algunos es muy, muy chévere. Y las reuniones de jóvenes, aunque no son creyentes, parecen creyentes todos, porque pues la música es atractiva y entonces se canta la música que los demás cantan. Y a veces son jóvenes que les gusta la música, empiezan a sacar las alabanzas. En la iglesia tocan las de Hillsong y en la casa tocan las de a saber quién. Se les salen las canciones, las otras. Pero es algo muy, muy aceptado. Ahora, todas estas ideas que le acabo de decir contribuyen ciertamente para poder ser expuestos al mensaje del evangelio. La idea de nacer en un hogar cristiano, la idea de vivir en un país que es cristiano, la idea de tener a sus hijos en una cultura donde se exalta al Señor, todo eso está excelente. El poder tener acceso a los padres que sean creyentes, o tener acceso a una iglesia donde se predique el evangelio, todo eso contribuye para poder exponer a la gente al mensaje del evangelio. Todo eso es muy bueno. Pero oiga esto: ninguna de estas ideas es totalmente efectiva para la relación con Dios. Aquí tengo hermanos que hoy se van a bautizar, asistir a la iglesia, tener padres cristianos, vivir en un país cristiano y tener una comunidad de personas que les gusta la misma música. Eso es bueno, pero finalmente eso no garantiza una relación óptima con el Señor. No sé si me están escuchando.
Y es que, mis amados hermanos, la relación que Dios espera de todos nosotros es una relación personal, y solo la relación personal con Dios produce convicción. Lo voy a repetir. Únicamente la relación personal con Dios produce convicción. El problema de estos jóvenes que tenían esta idea, este síndrome de Esceva, esta idea de que esto se pasa de generación a generación, o que se pasa solamente porque nací en un hogar cristiano, esa idea absurda, ese síndrome de Esceva. Estos muchachos habían crecido en la casa del sacerdote, pero a la hora de orar por los endemoniados, estos ingratos decían: bueno, te echo fuera en el nombre de Jesús, de aquel que predica Pablo. ¿Qué es lo que notamos? Cero convicción, ninguna convicción, en absoluto, nada. La convicción no se adquiere de esa manera. La convicción se adquiere cuando tú tienes una relación personal con Dios, y las experiencias con la Biblia, y las experiencias con el cielo, y eres lleno del Espíritu Santo, y te recuerdas cuando el Señor te llenó del Espíritu Santo, y tienes tanto que contar, tienes una historia que contar. Eso produce convicción. El conocimiento de la verdad de Dios produce una convicción grande en el corazón de las personas. La relación personal es algo personal. Es que Dios me lo dijo a mí. Se recuerda cuando Pablo le dice a la iglesia, cuando él está estableciendo la Santa Cena, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo lo recibí. Es que es una cosa que el Señor aquí nos está hablando a más de 5,000 personas, o yo no sé cuántos más están allá afuera. Pero escuche esto. Cuando Pablo dice: yo recibí, es decir, no me lo han contado. Y usted va a decir: pero Pablo no estuvo el día que el Señor dijo eso. No importa. Pero en esa relación personal que Pablo llegó a tener con el Señor, a él se le fue declarado. ¿Cómo es esto? Bueno, el Señor aquí está hablando de una manera abierta. Y aquí habemos un grupo de personas, pequeño, pero habemos un grupo de personas aquí en este edificio. Allí en su casa el grupo es pequeño, pero todos los que están conectados a esta transmisión pueden sumar unas 4,000 personas. Pero ¿no se le hace extraño que cuando Dios comienza a ministrar, muchas veces nos confronta con el pecado, otras veces nos anima? ¿Por qué es que usted siente algo personal? Es que me lo está diciendo a mí. ¿Cuántos hemos sentido eso? Yo creo que la mayoría hemos sentido en algún momento como que si somos los únicos que estamos sentados en ese lugar, como que si el pastor algo sabe de nosotros. Y entonces nos sentimos, si estamos en un edificio con muchas personas, hasta tratamos de escondernos, nos hacemos como que no es con nosotros el asunto. Pero nadie sabe nuestra historia. Es porque Dios está teniendo una relación personal contigo. Y estos hombres en el verso 13, si usted lo lee, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Vea qué locura esta. A mí no se me hace eso como una convicción, porque la convicción solo se produce con una relación personal. Estos hombres lo que no tenían era una relación personal con Cristo. En el libro de los Salmos, David, cuando escribe, él no escribe de cualquier Dios. Ustedes también lo han visto. David dice: mi Dios. Cuando David escribe los Salmos, dice: mi Dios, Jehová es mi pastor. No dice, ya imagino nosotros hermanos aquí orando: el Señor que es el pastor de fulano. No, esta cosa no funciona así. Esto funciona y las convicciones se van produciendo, mis amados hermanos, y especialmente los que hoy se bautizan, con esa relación donde el Señor es tu Señor. Qué chévere que es Señor de tu esposa, y que tal vez tu mamá también, el Señor es Señor de ella, pero el Señor no tiene nietos. Él te quiere a ti como hijo y quiere una relación contigo personal, una relación que produzca convicción en tu vida. La segunda cosa importante es que una religión vacía produce prácticas vacías. Otra vez, una religión vacía
produce prácticas vacías. El verso 14 relata quién era este personaje. Dice: había 7 hijos de un tal Eseba. Este Eseba era judío, y judío no es una nacionalidad, es una religión, el judaísmo. Por lo tanto, la descripción que la Biblia da de Eseba, el padre de estos hombres, que yo ahora le llamo el síndrome de Eseba, primero era judío. Número 2, jefe de los sacerdotes, algo así como el sumo sacerdote. Entonces, lo que descubro en esta porción, mis amados hermanos, es que la religión de aquel hombre, una religión vacía, terminó produciendo prácticas vacías. El sacerdote ya había, para empezar, el sacerdocio ya había caducado. Es decir, que este era el jefe. Miren qué locura esta. Era el jefe de los sacerdotes, pero el jefe de los sacerdotes, el último fue Cristo. Desde ahí ya no hay más sacerdocio, no existe. Y cualquier religión que le llame sacerdote a alguien, ya no hay. El sumo sacerdote se llama Jesucristo, y ya no hay más. Espiritualmente todos los creyentes somos sacerdotes, pero ni modo que usted mañana salga al trabajo con sotana y todo, ¿ah? Pues obviamente no está hablando de eso el Señor. Pero la religión que este hombre llamado Eseba tenía era una religión vacía, porque el sacerdocio ya había caducado. Ya Cristo es nuestro sumo sacerdote. Así que él estaba llevando a cabo una religión vacía, y el resultado, mire qué peligroso esto, El resultado fueron hijos, 7, ni siquiera uno ya es mucho, pero 7, los 7 vacíos. Los 7 tenían una religión vacía, y por mucho tiempo la religión ha sido inútil para las grandes crisis de este mundo. Porque cuando la gente se encuentra desesperada, la religión, la estampita o la cosa que la gente tenga como válido ante las crisis no funciona. Aquí lo único que funciona es cuando alguien tiene una relación con Dios y sabe que si levanta su clamor al cielo, el Señor va a oír, el Señor va a responder y el Señor va a respaldar. Eso es lo único que cuenta. Pero ellos habían heredado una religión vacía. Y una religión vacía produce prácticas vacías. Ya me imagino a alguien hoy orando: mira, sé libre por el nombre ese que predica fulano. Online lo predica. ¿Qué chiste más raro ese? Ya me imagino a un médico. A un médico dando: mira, tome esto que dicen que funciona, y él nunca ha visto ni los resultados ni los estudios de una medicina que nunca se probó en nada ni en nadie. Eso de la vacuna del COVID-19, ¿sabe por qué no está lista? Porque eso va por fases, y la fase en la que hoy se encuentran la mayoría, la de Moderna, la de Johnson & Johnson, que hoy se anunció, ya están en la fase donde tienen que vacunar por lo menos no sé cuántos miles para saber si tiene efectos secundarios o no, si es segura, si realmente funciona. Pero una vez que se tiene la evidencia, la ciencia ahora ya va a tener como la convicción de que es seguro para la gente. Entonces un médico con certeza puede decir: mire, vacúnese. Y usted entonces confía y se vacuna. Pero imagínense estos señores que ellos ni siquiera lo habían experimentado, no lo habían experimentado ellos, y no tenían ninguna idea de lo que significaba el nombre del Señor. Porque una religión vacía produce prácticas vacías.
Cuando no has tenido un encuentro personal con Cristo y quieres enseñarle a otro cómo es Cristo y cómo se camina este camino, de repente vas a empezar a enseñar cosas que ni valen la pena enseñar. Y eso es el síndrome de Esceva. Esceva es como el rey de todos aquellos que enseñaron algo que era totalmente vacío, que no funcionaba, que en los momentos de crisis la religión te decepciona. Número 3, por los que toman nota, los retos de esta vida no obedecen al síndrome de Esceva. Los retos de esta vida no obedecen a esa religión hueca. Los retos de esta vida requieren, así como los 3 hebreos, cuando los iban a echar al fuego. Aquellos 3 hebreos dijeron: rey, nosotros no te vamos a responder en cuanto a esto, y si Dios no nos libra, pues que no nos libre. Qué convicción más sólida. Los retos de la vida. En ese momento estos 3 hebreos no podían salir con una estampita, no podían salir con una religión vacía. Ahí las cosas o era serio o no, era de verdad o no, porque la religión y más bien los retos de esta vida van a requerir de una relación firme y sólida con el Señor. La vida, hermanos, va a poner a prueba nuestra fe. En este caso, un endemoniado puso a prueba la relación que estos 7 tenían con Dios, la cual ellos no tenían. Ellos solo estaban repitiendo lo que habían oído. Nosotros no somos de los que repetimos lo que hemos oído. Nosotros lo hemos recibido de parte de Dios. Nosotros lo hemos leído en la palabra de Dios directamente. Nosotros hemos dado el corazón al Señor y no lo hizo alguien por nosotros, lo hemos hecho nosotros. La única respuesta que Satanás respeta es nuestra identificación con Cristo personalmente. Lo voy a repetir. La única respuesta que Satanás respeta es aquella que denota una relación personal con Cristo. Yo no puedo venir y decir: mira, diablo, fíjate que tengo un primo que es evangélico, hazme el paro, diablo, hazme el favor. El diablo dice, el diablo te va a desnudar, te va a golpear, te va a destruir, te va a arruinar. Y no importa que digas: pero diablito, mira, es que tengo un primo que es pastor, y en el nombre de ese Dios que predica mi primo. No, el diablo no entiende de esas cosas. Y por eso estos hombres terminaron, de acuerdo al relato, terminan avergonzados, terminan desnudos. No solamente los golpeó, el endemoniado los golpeó. No solamente los golpea, pero les quita la ropa. Y yo no sé qué cuadro piensa usted, pero cuando yo leía esto, yo pensaba: ¿cómo se fueron estos para la casa? Desnudos. Como dicen en inglés, butt naked. Iban totalmente. En México dicen en pelotas. Allá en mi tierra, en San Candamanac, decimos chulones. Yo no sé cómo dicen allá en Sudamérica, en Colombia, en Chile, pero butt naked, desnudos, chulones, en pelotas, en cuero, también dicen así, encuerados. 7. ¿Por qué la Biblia no esconde esos detalles? Porque así de vergonzoso es el querer vivir la religión de tu papá o de tu mamá, en lugar de ir completamente a Cristo y tener una relación con Él. Tarde o temprano vas a necesitar el auxilio del cielo, y quiero en esta hora invitarte a que cuando ese tiempo llegue tengas una relación personal con el Señor y puedas decir: Él es mi pastor, Él es el Señor mío, yo le pertenezco a Él. Por eso, como número 4, la vergüenza de la religión. Y es que la religión hueca termina avergonzando. La religión termina avergonzando a los que la practican.
Esa religión que está basada solamente en lo que todos creen, en la tradición, termina avergonzando a los que la practican. Estos hombres quedaron avergonzados, quedaron desnudos, golpeados. El mismo demonio les dijo: conozco quiénes son estos con los que de lo que ustedes me están hablando. Conozco quién es Jesús. Así le dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Vean que el enemigo también sabe quién es de Dios, quién tiene la autoridad. Hay gente que es conocida en el infierno. Hay creyentes que ya son conocidos en el infierno, porque cuando ellos claman tiembla el infierno, los demonios huyen, porque ellos le claman al Padre, tienen acceso al Padre, están orando y están clamando y saben entrar a la presencia del Señor. Y entonces los demonios, cuando esa persona habla, los demonios dicen: a este conocemos a Pablo, conocemos a Jesús, conocemos a Felipe, conocemos a Max, conocemos no sé cómo se llama usted, pero él porque tiene una relación con Dios. Pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? Y saltando sobre ellos, los golpeó, los desnudó, y dice que de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desde ese momento fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron gran temor todos ellos, y en ese momento todos glorificaban el nombre del Señor, porque se dieron cuenta que el único nombre con autoridad, pero únicamente si es tu Señor, es el Dios del cielo, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Hoy aquellos que se van a bautizar están obedeciendo no a lo que dice una iglesia, no a lo que dice la mamá, no lo que dice un hombre. Están obedeciendo las palabras del Señor cuando dijo: vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No están obedeciendo a cualquier persona, están obedeciendo a uno que murió pero también resucitó el tercer día. Están obedeciendo no a una religión, están obedeciendo a Jesucristo. Aleluya. Hoy yo termino y digo: debemos buscar a Cristo de una forma personal. Debemos de buscar a Cristo. Si el que está a tu lado no quiere buscar, pues que no busque. Si el que te invitaba a la iglesia, hay personas que lo invitaron a la iglesia y el que lo invitó terminó yéndose, pero aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor se mantienen fieles y firmes. Es que eso es la religión. Cuando uno se va el otro. Pero cuando no hay religión, sino hay una relación con el Señor, entonces no importa lo que otros hagan. Como Cristo le dijo a Pedro: sígueme tú. ¿Qué te importa si Juan viene o no viene? Sígueme tú. Hoy es tiempo de buscar a Cristo de una manera personal, mis amados hermanos. La vida cristiana funciona en términos personales. La vida cristiana funciona únicamente en términos personales. Yo no puedo garantizar cómo está la relación de mi esposa con el Señor. Ella no puede de ninguna manera garantizar cómo está mi relación con Dios, porque esto es algo personal. El respaldo de Dios es con aquellos, el respaldo de Dios es con aquellos que tienen intimidad con Él. Allí es donde Dios respalda. Allí es donde usted ora por alguien, le dice: el Señor lo va a sanar con autoridad, porque tiene relación con Dios. Yo termino y digo: no nos conformemos con estar rodeados de creyentes. Queremos a Cristo
Y no nos vamos a conformar solamente con estar rodeados de personas que alaban, que aplauden, que cantan, que sirven. No basta. Necesitamos tener a Cristo. No nos vamos a conformar con tener padres religiosos. Deseamos conocer a Cristo. No nos basta con saber de memoria algún verso de la Biblia. Queremos el poder del Espíritu Santo. No queremos ser parte de una tradición. Queremos una relación con el cielo. Queremos una relación con el Hijo de Dios. Y no nos interesa ser parte de una cultura. Queremos la autoridad real del cielo. Eso es lo que nos interesa. Ya la religión ya está, ya es disco rayado. Necesitamos algo personal con el Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos, digámosle: Señor, gracias. Gracias por esta palabra. Señor, gracias porque hoy nos invitas a estar revestidos y nunca desnudados, a estar revestidos de tu palabra, a estar revestidos, Señor, de tu autoridad, a tenerte a ti. Señor amado, gracias. Gracias porque nos has hablado. Gracias porque hoy podemos pedirte estar en esta íntima relación siempre. Qué bueno, gracias Señor por los que nos rodean y nos animan. Qué bueno por aquellos que siempre nos dan palabra de aliento. Qué bueno porque podemos escuchar predicaciones que nos edifican. Pero nada va a suplantar jamás los tiempos que yo tengo contigo, Señor. Mis experiencias y mis historias contigo son las únicas que valen. Señor, gracias porque hoy nos recuerdas de no caer en ese síndrome de querer basar mi fe en lo que otros hacen. Gracias, Señor, por revelarte a nosotros. Gracias, Cristo, por revelarte a nosotros.